Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le saludamos también con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy abordaremos en este programa los efectos colaterales que deja la pandemia de COVID-19, aspectos positivos y negativos. Aquí hemos explicado en varias ocasiones cómo esta pandemia nos ha hecho reflexionar primero y ante todo sobre los sistemas de salud en cada una de las entidades, pero también nos ha hecho reflexionar en algo muy importante, el estilo de vida y el cuidado que le damos a nuestra salud y a nuestros hábitos personales. De esto, por supuesto, estaremos hablando. En contraparte también, hay que decirlo, esta pandemia ha generado graves efectos que, pues, además de las pérdidas humanas, también lo hemos visto en algunos proyectos de mediano y largo plazo y particularmente en lo que tiene que ver con el ámbito laboral, las relaciones humanas, las relaciones familiares. El Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias denuncia que los derechos de los trabajadores migrantes se agudizó durante este tiempo de pandemia. Los problemas de salud mental también se duplicaron durante este periodo de COVID-19. Nuestra compañera Isaura López Villalobos nos pone en contexto del tema que hoy abordaremos. Una cascada de efectos colaterales va dejando en su camino la pandemia COVID-19, salud, social, económico, cultural, educativo, entre otros sectores, es la gran caída mundial. Desde el primer momento de su arribo al mundo, fue secuenciando una serie de problemáticas que a la fecha no han podido ser subsanados y con el paso del tiempo, aunque se observó desde su momento, las repercusiones podrán ser más fatales. La COVID-19 fue directa, sacudió la salud de la población y refleja que en su segunda vuelta anual las medidas sanitarias quedaron cortas. Los países no han podido controlarla a pesar de haber establecido estrategias agresivas para aplanar la curva de contagios de la enfermedad y muerte en el primer año. Y en esta vertiente, aunque ya impera un bastión de vacunas, sigue la advertencia de que no se detendrá. A pesar de vivir en un mundo rodeado de tecnologías y avances en la ciencia, el virus SARS-CoV-2 es más potente. Las naciones han tenido altas y medias curvas epidemiológicas sin que a la fecha ninguno haya reducido sustancialmente la pandemia. Por el contrario, en cada periodo se dispara. Una serie de efectos colaterales ha dejado esta pandemia. Una secuencia más inmediata que produjo fue la interrupción o demora en la atención de distintos servicios de salud, entre estos la vacunación, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades no comunicables, el tratamiento de los problemas de salud mental, los cuidados prenatales y el diagnóstico y el tratamiento de cáncer, entre otros. Por otro lado, el riesgo de que incrementen las enfermedades infectocontagiosas por una disminución de la cobertura de vacunas es latente. Entre otros factores colaterales es el aumento de las inequidades, desigualdad, discriminación, violencia, desempleo, pobreza, migración y un sistema educativo débil. Ante una pandemia retadora, las políticas públicas sanitarias y de otros aspectos deberán de cambiar y enfocar a todos los sectores para lograr minimizar el impacto que la pandemia COVID-19 va dejando a su paso, informó Isaura López Villalobos. Parte de lo que estaremos abordando a lo largo de este programa. Por supuesto, recibimos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas en torno al tema que hoy le estamos proponiendo. Antes de entrar de lleno con los detalles, vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe diario de la Organización Mundial de la Salud.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Al viernes de esta semana llegamos con 138 millones de infecciones de coronavirus en todo el mundo y con la seguridad de que en los primeros días de la próxima semana alcanzaremos los 3 millones de fallecidos. Ahora la esperanza es que se confirme a lo largo del fin de semana que el repunte del último mes y medio, 2 meses, tanto en casos como en decesos, tiende a estabilizarse. Por países, entre los más afectados desde el inicio de la pandemia, la tendencia al alza es muy preocupante en 4: India, Turquía, Alemania y Argentina. Otros, como Brasil, Italia y Polonia, mantienen cifras altas pero estables. Y en el lado más positivo, Rusia y el Reino Unido son quienes más controlados tienen la pandemia en estos momentos. Y con esta situación, mientras avanza la inmunización contra la COVID-19 en gran parte del mundo, en las redes sociales han surgido dudas sobre si las personas ya recuperadas de la enfermedad se pueden vacunar. En este sentido, lo cierto es que tanto las autoridades sanitarias como los científicos de primera línea en esta pandemia recomiendan siempre vacunarse, incluso en el caso en el que ya se haya superado la enfermedad. Así, como poco, se lograría un efecto de refuerzo contra el virus. Eso sí, en caso de que la persona infectada presente un cuadro agudo de COVID-19, esa vacunación debe posponerse hasta que se recupere y se hayan cumplido los criterios para interrumpir el aislamiento social que debe mantener. Y por cierto, Francia se convirtió en febrero pasado en el primer país en recomendar oficialmente la administración de una única dosis de vacuna a las personas que ya han pasado una infección de coronavirus. No obstante, otros gobiernos y las autoridades sanitarias globales discuten y analizan en la actualidad cuál es la mejor estrategia de vacunación para esas personas que ya han superado la COVID-19, teniendo en cuenta el acceso aún limitado a las dosis de vacunas en muchas regiones del mundo. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. En más de estas cifras que nos presenta nuestro compañero Roberto Castañares, Elizabeth Ortiz hace un recuento del número de muertes que se han registrado en Europa. Lamentablemente se rebasa ya 1 millón de muertes a causa de COVID-19. Europa ya rebasó el 1 millón de muertes a consecuencia de la COVID-19. La situación en la zona es grave porque cada semana se reportan 1.6 millones de casos nuevos. Eso es 9.500 cada hora, 160 personas cada minuto, advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud en esta región, Hans Kluge. Sin embargo, desde febrero, la proporción de muertes por COVID-19 en Europa entre los mayores de 80 años ha caído gradualmente hasta cerca del 30%, el nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia. En cuanto a la hospitalización, se mantiene niveles elevados, con continuos reportes de superación de la capacidad de cuidados intensivos en todas las partes de la zona. Dijo que se debe hacer un ajuste de las medidas sociales, no en función de los objetivos de la vacunación, sino en función de la epidemiología y de la capacidad de los servicios de salud y de la fuerza laboral para hacer frente a la COVID y mantener los servicios básicos de salud pública. Sobre los efectos adversos de las vacunas AstraZeneca, explicó que a nivel mundial ha habido una cantidad muy pequeña de casos de trastornos raros de coagulación de la sangre entre los 200 millones de personas que han recibido la dosis. Por ahora, el riesgo de sufrir coágulos de sangre es mucho mayor para alguien con COVID-19 que para alguien que ha recibido la vacuna AstraZeneca. Que no quede ninguna duda acerca de esto. La vacuna AstraZeneca es eficaz para reducir las hospitalizaciones por COVID-19 y prevenir muertes. La OMS la recomienda a todos los adultos elegibles para obtener protección contra el virus SARS-CoV-2 lo más rápido posible. También la OMS tiene conocimiento de informes de eventos tromboembólicos con plaquetas bajas después de la vacunación con la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson. La OMS está siguiendo de cerca estos informes y va a comunicar sus conclusiones a su debido tiempo. Hasta la fecha se han administrado en la región alrededor de 171 millones de dosis de 7 vacunas y productos COVID-19. Casi 13% de la población europea ha recibido una dosis, mientras que cerca del 6% ha completado el esquema, informó Elizabeth Ortiz.
La vacuna contra COVID-19 no es sinónimo de inmunidad total y protección contra el virus. Algunos expertos han advertido que las personas vacunadas pueden contagiarse de coronavirus, por lo que pidió que las medidas de protección continúen. Nuevos datos de gobiernos revelan que, como se esperaba, algunas personas que se encuentran completamente vacunadas contra el coronavirus están enfermando de nuevos contagios, aunque no es una situación común. Las autoridades sanitarias han reiterado que ninguna vacuna es perfecta y que se esperan contagios en algunas de las personas ya vacunadas. El jueves, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reportaron por primera vez cuántos contagios intercurrentes se han registrado hasta ahora. Cerca de 5.800 contagios se han detectado en aproximadamente 40 estados que han reportado tales datos. A nivel nacional, cerca de 75 millones de personas han sido vacunadas por completo. Las cifras parecen indicar que los nuevos contagios están siendo detectados en aproximadamente 1 de cada 13,000 personas vacunadas con las dosis completas. Pero funcionarios de los centros de control advirtieron que el reporte de tales casos ha sido irregular e incompleto y no existe manera fácil y precisa de calcular qué tan frecuentemente ocurren estos incidentes. Aunque muchas de esas 5.800 personas presentaron síntomas, un 30% no reportó ningún síntoma. Sin embargo, 396 personas fueron hospitalizadas y 74 de ellas murieron. Es importante recordar que aunque usted ya haya sido inmunizado y tenga las 2 dosis, en caso de que sea una vacuna que requiera 2 dosis, debe de continuar con las medidas de cuidado, porque como lo hemos explicado, existe un porcentaje mínimo, pero existe, de que usted se pueda contagiar y enfermar de COVID-19. Afortunadamente, lo que le permitirá la vacuna es que no enferme de manera grave. Sin embargo, es muy importante evitar de cualquier manera el contacto con el virus, aun cuando ya se esté inmunizado. Y hablando de vacunas, Pfizer adelantará 50 millones de dosis de su vacuna a la Unión Europea. 50 million additional doses of BioNTech Pfizer vaccines will be delivered in Q2, beginning in April. Those 50 million doses were initially foreseen for delivery in the fourth quarter of 2021. Now they are available in the second quarter. Así anunciaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que el consorcio farmacéutico de Pfizer y BioNTech adelantará la entrega de 50 millones de dosis de su vacuna a la Unión Europea, lo que permitirá a esta mantener su objetivo de vacunar al 70% de la población adulta para el final de verano. El anuncio se produce después de que la compañía estadounidense Johnson & Johnson haya pausado las entregas de sus dosis de la vacuna Janssen a la Unión Europea para analizar posibles vínculos con casos de trombos, lo que se suma a las dudas y retrasos del fármaco británico de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Las entregas son un adelanto de las dosis que Pfizer tenía previsto enviar a la Unión Europea en el último trimestre de 2021 y que permitirán incrementar un 25% el suministro de ese fármaco a los 27 sobre 200 millones de dosis previstas entre abril y junio. A través del sistema de compras conjuntas de vacunas diseñado por la Comisión Europea, la Unión Europea ha adquirido un total de 600 millones de dosis del consorcio germano-estadounidense. Con una pauta de vacunación requiere 2 pinchazos con un intervalo de unos 21 días. La intención del Ejecutivo Comunitario es comprar 900 millones de dosis y otros 900 de forma opcional, y que las vacunas, incluidas todos sus componentes, se produzcan en la Unión Europea. Bueno, parte de lo que ha adelantado Pfizer en esta intención de continuar apoyando la inmunización en el mundo. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
Nos lo advirtieron, Semana Santa y Pascua podrían considerarse en un foco importante de contagios luego de que miles de vacacionistas acudieron principalmente a los destinos de playa. Debido a este periodo vacacional y al número de pacientes, las autoridades en la Ciudad de México han acelerado el proceso de vacunación. La Ciudad de México amplió el número de pruebas gratuitas para enfrentar una posible nueva ola de contagios tras Semana Santa, mientras que en algunas alcaldías ya se aplica la segunda vacuna anti-COVID a adultos mayores, un éxito que busca frenar la mortalidad de la pandemia. Más de 1,000 personas trabajan en el punto de vacunación de Campo Marte en Ciudad de México para que los ciudadanos de más de 60 años completen con la segunda dosis su vacunación contra la COVID-19 en un espacio abarrotado pero con una organización cuidada al milímetro. La verdad muy bien, y hoy pues más rápido porque hay ya menos gente, ¿no? Rapidísimo, muy bien organizado, con muy buena atención, las personas muy amables y pues cariñosas, muy bien. Eran las palabras de Dolores, una mujer que salió de recibir su segunda dosis emocionada por ver un rayo de esperanza después de tantos meses, desde febrero de 2020 que llegó la pandemia al país. México suma al momento más de 2,3 millones de contagios y 210.812 decesos, el tercer país del mundo por número absoluto de muertos. Si bien la gestión de la pandemia ha sido muy criticada, el avance de la vacunación ha recibido apoyo ciudadano. El país, que tiene 126 millones de habitantes y fue uno de los primeros en comenzar a vacunar en América Latina, ha aplicado 12,4 millones de vacunas y 2,6 millones de personas han recibido las 2 dosis necesarias. Los derechos de los migrantes son los más violentados durante este tiempo de pandemia. El presidente del Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Can Unver, dijo que los derechos de esta población se violan con frecuencia. Estos abusos contra los migrantes aumentaron aún más cuando se encontraban en situación irregular. El COVID-19 está causando estragos en todo el mundo, afectando a todos e imponiendo nuevos y difíciles desafíos a los gobiernos. Los trabajadores migrantes y sus familias se encontraban en una situación aún más vulnerable. Enfrentaban dificultades para acceder a agua potable y atención médica. Sin embargo, muchos habían respondido positivamente al COVID-19, ya que un gran porcentaje trabajaba en sectores considerados esenciales, como la salud, alimentación, fábricas, transporte, la atención y los restaurantes. Mohamed Sharef, miembro del comité, identificó áreas de colaboración que reflejan los objetivos establecidos por el Pacto Mundial sobre Migración, incluida la creación de mecanismos para monitorear y anticipar riesgos y amenazas que puedan afectar los movimientos migratorios, y revisar los procedimientos nacionales para controles fronterizos, evaluaciones individuales y procedimientos de entrevistas. Khaled Babacar, miembro del comité, señaló que el 73% de los migrantes eran trabajadores. Dijo que los flujos migratorios conducen a todo tipo de explotación. Las normas de la Organización Internacional del Trabajo sobre este tema empoderan a los países que enviaron o recibieron migrantes para gestionar los flujos migratorios y garantizar una protección adecuada para esta categoría vulnerable de empleados, informó Elizabeth Ortiz. El diagnóstico de nuevos casos de tuberculosis ha sido hasta ahora el más afectado durante este tiempo de pandemia. Sin duda, un efecto negativo de la pandemia ha sido el retraso en la detección de enfermedades como la tuberculosis. La pandemia por el SARS-CoV-2 provocó que el diagnóstico de nuevos casos de tuberculosis descendiese en América durante el año pasado entre un 15 y un 20% respecto al año anterior, alertó la Organización Panamericana de la Salud, un escenario que dificulta el objetivo de su eliminación total en la región. La directora general del organismo, Carissa Etienne, recordó que la enfermedad todavía provoca un costo devastador en el mundo y calificó de inaceptable el hecho de que la gente sufra y muera por un padecimiento prevenible y curable. Los datos preliminares con los que cuenta la organización muestran que el año pasado los servicios de salud regionales no diagnosticaron casos de la enfermedad y que también continuó su transmisión, como también podría estar ocurriendo lo mismo con enfermedades como el dengue, sarampión y otras enfermedades prevenibles por vacunación. En paralelo, se indica que el deterioro de algunos determinantes sociales de la enfermedad como la pobreza, la desnutrición, el desempleo y las
condiciones de las viviendas en poblaciones en situación de marginalidad y vulnerabilidad social pueden haber facilitado el desarrollo de la enfermedad. Como efecto colateral a la pandemia, la organización estima que el uso de protectores respiratorios, como las mascarillas, podrían haber contribuido a una menor transmisión de la tuberculosis y de otras infecciones respiratorias a nivel comunitario, aunque todavía no tienen datos que lo corroboren, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Colombia con nuestro compañero Alfredo Durán. Alfredo, te saludamos. Cuéntanos cómo va Colombia. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información sanitaria en materia del COVID-19 porque el coronavirus en esta parte del mundo no da tregua. Hablemos de cifras. Colombia en las últimas horas registraron 17.000 nuevos casos de COVID-19 para un total de 2.601.000 que se han registrado durante todo el tiempo que lleva la pandemia. Se han recuperado más de 2.432.000 personas. Eso quiere decir que en el país hoy hay preocupación por la cifra de casos activos que supera y está sobre los 100.000 casos activos. En fallecimientos, Colombia en las últimas horas tuvo 380 fallecimientos y también llega al borde de los 70.000 personas que han fallecido a causa de la pandemia en esta parte del mundo. Colombia atraviesa el tercer pico de la pandemia del COVID-19. Ciudades como Medellín, Bogotá y la costa atlántica están en alerta máxima ante los casos de COVID-19 que se registran diariamente y también ante el número de decesos. Estas ciudades son las que han puesto el mayor número de muertes también en los últimos días. La ocupación de camas UCI en todo el territorio nacional está sobre el 80 y el 90%. Estas ciudades también tienen alerta roja hospitalaria por el alto nivel de ocupación de camas. En algunas ciudades del país, hoy o durante toda esta semana, se ha registrado un confinamiento durante los fines de semana, toque de queda en las noches, restricción a la movilidad y también pico y cédula para evitar una propagación masiva del COVID-19 como la que se ha registrado en este tercer pico de la pandemia. Ahora, en temas de vacunación, cambiemos de la página y hablemos de las vacunas. ¿Cómo va Colombia en ese tema? Hemos llegado a los 3 millones de personas vacunadas. Bogotá lidera este proceso diariamente y el gobierno ha avanzado en este proceso de la vacunación y la inmunización en los sectores. Ya se vacunan las personas de 65 años, 80 y 70 años en todo el territorio nacional. Colombia también ha autorizado algunas IPS para que continúe este proceso de vacunación y sea mucho más rápido. El gobierno nacional, vamos a cambiar de tema porque ante la situación de la pandemia y ante lo que ha dejado el coronavirus en temas de confinamiento, el gobierno nacional presentó la reforma tributaria de la solidaridad, donde se buscan recaudar 23 millones de pesos y también se le busca meterle la mano, como por decirlo así, al bolsillo a algunas personas del Colombia o del país, quienes como pensionados, porque está el impuesto a la pensión, está el impuesto a la iglesia, está el impuesto al dulce, entre otros impuestos. También la canasta familiar tendrá IVA en un cerca del 46%. Por supuesto, los gremios y los sectores empresariales han estado en desacuerdo de esta reforma que hoy el gobierno ya ha presentado para seguir sosteniendo los programas sociales que ha dejado la pandemia y el coronavirus en esta parte del mundo. Con esta información llegamos al final de este informe. Ustedes tienen mucha más información. Muchas gracias desde Colombia. Gracias, Alfredo, por esta información. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Buen día, Belén, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, gracias por acompañarnos. Hoy un tema hasta cierto punto complicado, encontrar, doctor, las partes positivas y también las negativas que nos ha dejado esta pandemia. Me parece que nos hemos enfocado más a las negativas, pero también es verdad que nos ha dejado grandes lecciones esta pandemia. Indudablemente, Belén. Bueno, creo que para todo mundo es claro y todo mundo seguramente tiene en su concepto el que ojalá y no hubiera ocurrido esta pandemia. Esta pandemia que ha generado tanta afectación a la salud,
a la economía, tanta afectación a la dinámica social, a la forma de convivir y relacionarnos, etcétera. Pero creo que el tema que se ha decidido para el día de hoy en el programa es muy importante, porque de situaciones negativas siempre se debe aprender y se debe identificar lo positivo que pueda ser útil para el futuro. Es el caso de la pandemia de COVID-19. Belén, a lo largo de este año y 4 meses de pandemia, por ejemplo, en el campo de la ciencia y tecnología se han tenido avances significativos. El desarrollo de una vacuna en tiempo récord, realmente. Probablemente tú recuerdas que cuando empezaron los ensayos clínicos, de hecho, la fase preclínica de algunas de las vacunas, se pronosticaba que posiblemente se podría tener la vacuna o alguna de ellas a mediados del año 2021. Estamos cercanos a mediados del 2021, pero ya la vacuna ha beneficiado por lo menos a un 10% de la población mundial, un poco más, 15% aproximadamente. Y cuando hablamos entonces de desarrollo de la ciencia y la tecnología, y por ejemplo enfocamos la atención en lo relativo a la vacuna, ¿qué panorama nos ofrece para el futuro independientemente del beneficio que la vacuna estará dando para COVID-19? Pues el hecho de que hay nuevas plataformas para el desarrollo de vacunas y esas nuevas plataformas llegan para quedarse, serán de utilidad para otras enfermedades infecciosas, nos podrán permitir tener vacunas de mayor eficacia y seguridad para otras enfermedades infecciosas, incluso enfermedades infecciosas ya existentes, y es posible que además de ser de más alta eficacia y seguridad, podrían abatirse costos por la capacidad de producción a gran escala. En ciencia y tecnología, además, Belén, tuvimos a principios de la pandemia, pues la sorpresa de haber tenido una descripción muy clara del genoma viral también en tiempo récord. Alrededor del 15 de noviembre empezaron a ver los primeros casos en Wuhan, de noviembre. En diciembre hubo muchos casos ya de neumonía causada por este nuevo coronavirus, y para mediados de enero los científicos chinos tenían ya perfectamente descrito el genoma viral, definido el genoma de este nuevo coronavirus. Ya habían señalado, es un nuevo coronavirus perteneciente a la familia de los beta coronavirus, es muy similar al coronavirus del 2002 que causó el SARS, tiene 85% de parecido, y la manera en que infecta a la célula humana es esta. Se determinó, además, lo que conocemos como el ciclo intracelular replicativo de este nuevo coronavirus. Eso permitió identificar los posibles blancos terapéuticos. Algunos de ellos se han explotado adecuadamente porque sí se han desarrollado fármacos que actúan en diferentes momentos de este ciclo replicativo. Y vuelvo a señalar que cuando se aprende en el ámbito de la ciencia detalles moleculares en la replicación de un determinado patógeno, eso es de utilidad para aplicarse con otras enfermedades infecciosas y para aplicarse en el futuro en caso de alguna nueva amenaza epidemiológica. Algo de lo que más hemos aprendido, Belén, es
de la importancia que tiene la detección temprana de una enfermedad respiratoria y cómo protegernos. Regresamos con Claro, esto. adelante. Doctor, si nos lo permite, vamos a hacer una pausa. Regresamos con este tema y muchos más. Estamos de regreso recordándole las formas de hacer contacto, @canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Graves efectos deja la pandemia en diferentes sectores, tanto positivos como negativos. La pandemia originada por el SARS-CoV-2 ha tenido consecuencias importantes sobre la humanidad. Además de la enorme cantidad de pérdidas humanas, también ya se ven los grandes efectos a mediano y largo plazo en las relaciones sociales y personales, del trabajo y el empleo, la economía, la macro y la personal, la política, los sistemas de salud, la cultura, el turismo y otros múltiples aspectos del llamado estilo de vida. Marcarán un antes y un después que solo la perspectiva del tiempo permitirá valorar adecuadamente. La mayoría de las consecuencias son percibidas sobre todo como negativas y muchas seguramente así serán. Pero también se han registrado avances importantes en algunos asuntos, como el avance en la tecnología. Uno de los primeros hechos a destacar durante esta contingencia es que la tecnología pasó a ser una herramienta muy importante en la vida de un mayor número de personas. Tecnología que, si bien estaba disponible, era utilizada en mayor medida por un grupo reducido de gente. Otro gran avance que se ha registrado es la telemedicina o telesalud, como algunos prefieren denominarla. Es un término utilizado para referirse al diagnóstico o control del paciente a través de la tecnología. Se trata de un entorno asistencial y del cuidado de la salud potenciado por el uso de esa herramienta, que incluye visitas virtuales, monitoreo remoto de parámetros biológicos o de dispositivos que los controlan, desde consultas de seguimiento hasta para diagnóstico, sobre todo con los posibles contagios de la COVID. Esta herramienta ha sido utilizada cada vez con más frecuencia por el personal de salud, informó Rocío López Fonseca. El mayor impacto negativo en estos 16 meses de pandemia ha sido, sin duda, el aspecto de la salud mental. En los primeros meses de la pandemia de COVID, la proporción de adultos estadounidenses que dijeron que la preocupación y el estrés relacionados con esta enfermedad estaban teniendo un impacto negativo en su salud mental aumentó 32% en marzo de 2020 y a 53% en julio de ese año. Ahora el monitor de vacunas de la Fundación Kaiser encontró que aproximadamente la mitad de los adultos, es decir, 47%, continúan reportando impactos negativos en la salud mental relacionados con la preocupación o el estrés de la pandemia. Casi 7 de cada 10 mujeres menores de 30 años reportan un impacto negativo en la salud mental. El monitor de vacunas de marzo de 2021 encuentra que 1 de cada 4 adultos estadounidenses dijo tener un amigo cercano o un familiar que murió por complicaciones relacionadas con la COVID. Entre aquellos con las conexiones más cercanas a una muerte relacionada con la COVID, 3 de cada 10 dicen que el estrés relacionado con el coronavirus ha tenido un impacto importante en su salud mental. El acceso a proveedores y la asequibilidad parecen ser las mayores barreras para quienes sintieron que necesitaban atención de salud mental debido a la pandemia, pero no la recibieron. 1 de cada 4 adultos que no recibió la atención de salud mental dijo que la razón principal fue porque no pudo encontrar un proveedor, en el 24% de los casos, o no pudo pagar el costo, en el 23%, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a la charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, en este balance de aspectos positivos y negativos que ha dejado la pandemia, decía usted algo muy, muy importante, el cuidado de la salud, pero sobre todo de la prevención, doctor. Sí, Belén. La detección temprana, la prevención, la educación para la salud. En el caso de enfermedades respiratorias en particular, creo que debemos adoptar lo que a lo largo de estos meses ha sido motivo de múltiples publicaciones científicas demostrando ya la gran utilidad en el uso de cubrebocas de forma generalizada cuando existe una epidemia, una pandemia
de enfermedades respiratorias, pero también, Belén, creo que en el día a día, cuando existe una condición de indicios de enfermedad respiratoria, aún por banal que parezca, porque un cuadro gripal, por simple que parezca, puede ser el inicio de una enfermedad respiratoria más grave. Y ahí debemos aprender que hay que protegernos de forma inmediata. Si en el espacio familiar, por ejemplo, está iniciando alguien con algún síntoma respiratorio, hay que adoptar las medidas que se han adoptado con relación al COVID. Finalmente también es una enfermedad respiratoria y no podemos asegurar que se trate, sí, de COVID, pero también que se trate de otro patógeno que está en su fase inicial y que también se puede transmitir, al igual que el COVID, a través de gotas y aerosoles. Las poblaciones asiáticas, muchos países, Japón, China, tienen esto bien identificado y aprendido desde hace muchos años, independientemente del COVID-19, y lo tienen bien aprendido porque en muchos de estos lugares, en muchas de estas provincias de países como Japón, como China y otros, han surgido algunas de las epidemias, por ejemplo, de influenza, y ellos saben perfectamente bien que cuando empiezan brotes de influenza, usar cubrebocas les va a brindar una protección inmediata. Entonces, eso debe quedar aprendido de hoy y para siempre. La distancia entre personas, etcétera, particularmente cuando inicia algún síntoma respiratorio. Creo que otra de las enseñanzas, Belén, que le debe dejar a los sistemas de salud es lo importante de la inversión en salud y el fortalecimiento de estos sistemas desde el punto de vista de infraestructura, tanto para el primer nivel de atención, segundo y tercero, es decir, el ámbito hospitalario de especialidad y alta especialidad, porque ¿cuántos países, incluso desarrollados, considerados de las economías más fuertes del mundo, fueron rebasados por COVID-19? ¿Y en cuántos momentos vimos escenarios de saturación de hospitales, de personas que incluso llegaron a perder la vida por falta de un espacio para hospitalización en áreas especializadas? La inversión en salud no debe ser considerado un gasto, sino una inversión. Y ahí creo que debe haber una reflexión muy concienzuda de parte de todas las naciones sobre qué tanto estamos preparados para una emergencia epidemiológica de esta naturaleza. Otra de las enseñanzas que debe dejarnos la pandemia es el cuidado de nuestra salud general, porque está muy claro que esta pandemia a quienes predominantemente ha afectado con gravedad, con estado crítico, incluso con letalidad, es a quienes tienen enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etc. Y en la medida en que estas patologías están bajo buen control, el embate que puede causar COVID-19 es menor. Está perfectamente publicado en cientos de artículos al respecto. Alguien que tiene diabetes pero que está bien controlado y que tiene COVID tiene menos riesgo de muerte que alguien con diabetes sin control adecuado, por ejemplo. Entonces, la salud previa de la población, hacer un máximo esfuerzo. Otra de las enseñanzas, Belén, es las estrategias que se deben adoptar para no descuidar la atención a las patologías preexistentes en una determinada población. Esta pandemia ha tenido momentos en que por dedicarle toda la atención a COVID-19
hospitales, clínicas, etcétera, sistemas de salud han descuidado la atención a esas otras patologías. Incluso, lo decíamos, doctor, en algún momento los laboratorios que han tenido que destinar parte de su infraestructura, o si no es que toda su infraestructura, al tema de las vacunas. Regresamos con esto, claro doctor, que sí, con gusto, después Belén. de la pausa. No se vaya. Se lo decíamos ya antes de irnos a la pausa, algunos laboratorios que están inmersos o involucrados en la fabricación de algún biológico que ya está siendo aplicado han tenido que distraer parte de sus recursos, tanto económicos como humanos, como líneas de producción, para aumentar la capacidad y poder fabricar un mayor número de vacunas. Esto en detrimento, quizá, por ejemplo, de la fabricación de otros fármacos. Otros retrasos que ha sufrido el mundo debido a la pandemia por la COVID es la falta de estudios y fabricación de nuevos antibióticos, lo que ya está repercutiendo en el tratamiento de las superbacterias. Pese a la creciente sensibilización a nivel mundial sobre la amenaza que representa la resistencia a los antibióticos, ninguno de los 43 medicamentos que están actualmente en fase de investigación clínica trata de manera adecuada el problema de la farmacoresistencia de las bacterias más peligrosas del mundo. Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud en un nuevo informe publicado, donde se indica que casi todos los nuevos antibióticos que han salido al mercado en las últimas décadas son variaciones de grupos de medicamentos que se habían descubierto en la década de los 80. La incapacidad para elaborar, fabricar y distribuir nuevos antibióticos eficaces está alimentando aún más el impacto de la resistencia a los antimicrobianos y amenaza la capacidad del sector salud para tratar con éxito las infecciones bacterianas, afirmó el doctor Hanan Balkin, subdirector general de la organización en materia de antimicrobianos. Los efectos de esta resistencia son más graves en lugares con recursos limitados y entre grupos vulnerables como los recién nacidos y los niños pequeños. Por ejemplo, la neumonía de origen bacteriano y las infecciones del flujo sanguíneo se encuentran entre las principales causas de mortalidad infantil en menores de 5 años y aproximadamente el 30% de los recién nacidos con sepsis mueren debido a infecciones bacterianas resistentes a múltiples antibióticos de primera línea, informó Rocío López Fonseca. Doctor, estas afectaciones que ha tenido no solamente la fabricación de fármacos, que ya se nota su escasez, incluso ya ni siquiera se están suministrando algunos de ellos, y por otro lado, lo que nos comentaba Rocío, el retraso también en la investigación de medicamentos y quizá de otras vacunas que estaban en proceso. Sí, y fíjate, Belén, que esta nota de Rocío es muy importante. Incluso hace 2 o 3 años, el lema del Día Mundial de la Salud por parte de la Organización Mundial de la Salud fue precisamente ese, el de lograr el control y la prevención de enfermedades infecciosas con bacterias multiresistentes o la resistencia bacteriana. Este es un fenómeno muy peligroso que está viviendo también la humanidad. Hay un grupo de bacterias, por ejemplo, una de ellas se llama Pseudomonas aeruginosa, otra de ellas se llama Stenotrophomonas, hay otra bacteria que se llama Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, en fin, son un grupo de aproximadamente 8 bacterias que pueden causar infecciones en el ámbito hospitalario, por ejemplo, que pueden tener resistencia a la mayor parte de los fármacos antimicrobianos. A esto que se conoce como resistencia bacteriana extendida, se le debe dedicar mucho tiempo y la industria farmacéutica ha venido trabajando fuerte para encontrar nuevos fármacos. Sin embargo, es correcto tu apreciación, tu reflexión, la nota que escuchamos de Rocío, de que las farmacéuticas, por toda la atención que vienen dedicando al desarrollo de vacunas, fármacos, etcétera, para COVID-19, hayan
hecho un impasse de espera con respecto a fármacos contra estas nuevas bacterias con multiresistencia. Entonces, pues creo que ese es otro aspecto negativo. Tú decías en la fase introductoria del programa que hemos hablado de muchísimos aspectos negativos, ¿no? Definitivamente creo que la mayor parte de aspectos que ha traído la pandemia son negativos, pero como decíamos antes, ¿qué debemos decir de lo aprendido para que en el futuro lo podamos aplicar en prevención contra alguna nueva amenaza epidemiológica, ¿no? Claro, doctor. Y creo también que a mediano y largo plazo, y quizá ya de manera definitiva, esta pandemia nos ha traído cosas con las cuales ya vamos a convivir. Y me refiero particularmente al aspecto laboral, doctor. Quizá una manera híbrida de continuar trabajando en los espacios originales, en los espacios laborales, fábricas, oficinas, pero también hacerlo desde casa. Y pensaba esto cuando usted mencionaba el tema de la prevención. Todavía no hay que olvidarlo, hace menos de 2 años, si una persona enfermaba de gripa en la escuela, en la casa o en el trabajo, difícilmente se le incapacitaba. Exacto. O difícilmente se le aislaba o difícilmente esa misma persona tomaba sus medidas de protección. Exacto. Y era casi natural que si el de al lado se enfermaba, inmediatamente uno decía, bueno, pues ya, yo también me voy a enfermar de gripa. Sí. Y no había estos cuidados, doctor, de cortar la transmisión. Exacto. Esta pandemia nos ha enseñado que podemos aislarnos y que podemos seguir con las actividades y ojalá, doctor, que esto nos mueva también a tener más conciencia. Usted lo decía, no solamente en el caso de COVID, hay un sinfín de enfermedades transmisibles de las cuales también se debe de tener cuidado. Definitivamente, Belén. Creo que acabas de tocar un punto muy importante. Uno, en aras de prevención de enfermedades infecciosas, sí, definitivamente, y es fundamental. Pero también en el plano de ser más eficientes en diversas actividades, en diversos aspectos de nuestra vida laboral. Esta pandemia, por ejemplo, nos ha enseñado a que muchos de las reuniones de trabajo que se pueden realizar, que antes se realizaban de forma presencial, se pueden ahora realizar a través de plataformas electrónicas, sin demérito de la calidad de la reunión, sin demérito de su legalidad y sin demérito de lograr buenas conclusiones en esa reunión determinada. Antes podía implicar traslados, podría implicar mayor tiempo, etcétera, para acudir a una determinada reunión. Ahora se puede hacer a través de plataformas electrónicas. Digo, habrá algunas en donde necesariamente deberá todo ser presencial. Ahora, claro, el aspecto educativo, ya lo hemos dicho aquí, el aspecto educativo ideal, porque ahora sí lo vivimos en su realidad cruda, no es precisamente a través de las plataformas. El aspecto educativo, como tradicionalmente lo conocemos, del profesor frente a grupo, con buena participación del grupo, aprendiendo a aprender, aprendiendo destrezas, conocimientos, etcétera, es mejor de forma presencial. Seguimos en condiciones en donde esto no es posible, pero otras muchas actividades, claro que hemos aprendido que pueden llevarse a cabo de forma virtual, a distancia, sin demérito de la calidad de dichas reuniones. Creo que ese es un aprendizaje positivo de esta pandemia. Y sobre todo, doctor, porque afortunadamente no tenemos que escoger entre una u otra. En este momento, por la pandemia, estamos preferenciando y privilegiando el asunto de realizar actividades a distancia a través de la tecnología o con la ayuda de la tecnología, pero en un futuro quizá entenderemos que hay cosas, como usted decía, que se pueden realizar de manera virtual, pero sin dejar también la parte presencial.
un híbrido, como se le conoce. Y los niños han aprendido mucho también de tecnología y los maestros en este tiempo. Definitivamente, sin embargo, el contacto físico, la convivencia con sus iguales, con niños de la misma edad, esto sí es insustituible. Es insustituible porque la educación no solamente es aprendizaje de conocimientos técnicos, científicos, académicos, también es convivencia, socialización, también es relaciones humanas, también es aprender de esas relaciones el respeto, la equidad, etcétera, ¿no? Y además disfrutar de las relaciones humanas, porque creo que los seres humanos, los seres vivos, de hecho, disfrutamos de la vida en sociedad. Claro, ¿verdad? somos seres sociables, Así doctor. es, definitivo. Y vivimos en comunidades y tenemos que conservar esta parte que nos hace quizá también diferentes de otras especies. Definitivo, Belén. Doctor, pues el tiempo se nos agota. La recomendación a manera un poco de conclusión es aprender de lo positivo que nos ha dejado esta pandemia. Lo decía usted al principio, el cuidado de la salud, estar pendientes de nuestra salud y quizá agregaría por último, doctor, el cuidar nuestra alimentación y nuestros hábitos, digamos, en el ámbito del deporte particularmente. Estilos de vida saludables, Belén, adoptarlos ya, para siempre estar preparados para cualquier embate de determinada enfermedad, por ejemplo, infecciosa. Y si me permites, Belén, yo ofrecería una conclusión adicional. Por favor. Los países que han tenido una mejor gestión de la pandemia, de acuerdo a ciertos indicadores, han sustentado sus decisiones en ciencia, en conocimientos. Por lo tanto, creo que algo que debe dejarnos como enseñanza es que la toma de decisiones políticas de los más altos niveles de los sistemas de salud se sustenten en lo que los científicos y académicos van encontrando con respecto a un fenómeno como el que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Belén, con todo gusto. Gracias, doctor. Para ustedes, buen fin de semana. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.